vamos a iniciar este taller de aproximadamente 45 minutos a una hora. Vamos a ver qué tan inspirados estamos hoy día. Y la idea es un poco motivarlos a que ustedes puedan profundizar su aprendizaje en lo referido a la gestión de riesgos. Para eso usamos una herramienta como es el Crystal Ball. Acá ustedes verán en mi escritorio, lo he puesto estratégicamente al medio, está el link a través del cual uno abre esta herramienta, ¿no? Si bien es cierto, el Crystal Ball es un software desarrollado por una empresa llamada Oracle, la propia herramienta per se es parte de, o es un complemento para el Excel, ¿no? Yo abro el Excel, el Crystal Ball y por ende se abre esta herramienta, el Excel. Entonces, el Crystal Ball forma parte de un conjunto de herramientas que pueden complementar al Excel. ¿Y qué hacemos en el Excel? ¿Qué hacemos? Normalmente desarrollamos análisis cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una evaluación costo-beneficio, una evaluación de rentabilidad, si quiero saber cuántos van a ser mis ingresos en los próximos 20 años o cuánto es lo que voy a pagar por un préstamo, probablemente vaya a usar el Excel. Ya antiguamente los viejitos usábamos las calculadoras, ¿no? Creo que todavía hay calculadoras, todavía tiene bueno, las computadoras todavía tienen la calculadora. Bueno, los viejitos usaremos pues la calculadora, pero la gente moderna usa el Excel o quién sabe, hay otras más. Pero en este caso, el Crystal Ball nos sirve para gestionar riesgos cuantitativos. Y por esa razón se vincula o se complementa al Excel. ¿Y qué son los riesgos cuantitativos? Y ahí viene algo que les voy a mostrar. Es una breve presentación que voy a hacer. Un ratito me confirman si pueden ver, por favor, la pantalla completa. A veces falla Entonces, a ver, vamos a hablar de algunos casos, ¿no? Vamos a hablar de algunas situaciones que tenemos. Nosotros siempre vamos a gestionar proyectos. Siempre, cualquier persona, cualquier entidad, ya sea pública o privada, va a gestionar proyectos. Y yo quisiera en esta primera parte de la presentación mostrarles algunos casos que podríamos llamar exitosos o fracasos, o llamados casos exitosos o casos que han sido o han recaído en un fracaso, ¿no? Si bien es cierto, alguien dirá que el éxito o fracaso es algo relativo, que no se podría medir tan polarizadamente el desarrollo de proyectos en solamente dos términos. Lamentablemente, como sociedad, siempre usamos estos clichés, ¿no? ¿Ha sido exitoso o ha sido un fracaso? No solemos usar medias tintas, bueno, el más o menos también, ¿no? Que a veces usamos. Pero algunos casos, y ustedes en su análisis, los que son de alguna de estas ciudades que voy a comentar, seguramente con mayor criterio podrán dar un análisis mucho más profundo, pero yo les voy a dar una perspectiva netamente de proyectista. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía del Hospital Antonio Lorena en Cusco, ahí en la ciudad turística del Perú. Es un hospital que atiende a casi 600.000 habitantes. Bueno, en el momento de su diseño, casi la mitad de todo el departamento debería estar siendo atendida por este hospital, ¿no? El Hospital de los Pobres también le llaman ahí. Es un proyecto que se está ejecutando ya más de 12 años. Yo diría que un poquito más. Y cuando inició
en la ejecución de este proyecto se decía que a lo mucho iba a costar 230 millones toda la implementación del hospital. Eso le estoy hablando más o menos del 2012, 2013. Al día de hoy, el consorcio a cargo de la ejecución ha calculado que al finalizar la obra va a costar más o menos 1.500 millones de soles. Miren cómo es, imagínense, el proyecto pasó de costar 220 millones de soles y luego de 13 años de ejecución, probablemente lleguen a ser 15 años en total, va a ser 1.500 millones. Saquen sus cuentas, la diferencia, el margen de error que han tenido los proyectistas que inicialmente habían diseñado el proyecto. Y aparte de eso, ya bueno, puede costarte mucho más porque hay un proceso inflacionario, la tecnología avanza y muchos otros factores más. Pero miren, 13 años y todavía no tenemos implementado el hospital. Cuando en un principio la obra estaba planificada para como máximo ejecutarse en 4 años. Miren, acá tenemos algunos factores que podemos ir analizando, ¿no? Miren, el factor tiempo. Pasar de 4 años a 13 años y todavía seguimos contando, ¿no? Pasar de 230 millones a 1.500 millones y todavía no es un presupuesto definitivo, ¿no? Imagínense lo que la incertidumbre con la cual se ha podido diseñar el proyecto. Y probablemente en alcance hay algunos problemas, porque cuando se hizo el diseño original, los proyectistas no habían previsto, ¿no?, de que había manantes en el suelo de donde se iba a construir este hospital. No se habían dado cuenta de que había filtraciones de agua, que había napa freática. Pero tú le preguntas a la señora de la esquina, le preguntas a cualquier persona de esa zona de Cusco, dice, el Cusco está encima de manantiales, ¿no? Casi todas las casas suelen tener ese tipo de problemas. Y como un ingeniero, un arquitecto que ha estudiado 5 años más sus especializaciones, ha podido obviar esa parte, ¿no? El tratamiento del agua, la impermeabilización del suelo para evitar los riesgos de corrosión por napa freática o desestabilización del suelo por el asentamiento, ¿no? El recurso hídrico, lamentablemente, en los suelos hace que las cimentaciones duren mucho menos de lo que en principio se tenía previsto. Miren, en este pequeño caso, con esta pequeña fotografía, podemos ir viendo diversos riesgos que en teoría el proyectista en un inicio, al momento del diseño, ha debido prever, pero que cuando se implementa, se van materializando y van afectando, que hemos visto, el tiempo, los plazos, ¿no? El presupuesto, ¿no? Los costos, ¿no? El alcance, las metas, ¿no? Porque antes no habían previsto muros de contención, ¿no? Y ahora sí han tenido que hacer, ¿no? Entonces, podríamos llamar a este proyecto un proyecto exitoso o un proyecto que ha fracasado. Lo dejo a su criterio, lo dejo ahí en el aire para que ustedes vayan comentando. De ahí está la foto del mirador, no la voy a usar por esta ocasión, pero me voy a pasar al siguiente ejemplo. Acá ustedes ven la fotografía de Lima 2019, ¿no? Qué orgullosos nos podemos sentir aquellos que son de Perú. Yo sé que Escuela Global tiene tiene hinchada en varios sitios de varios países de Latinoamérica. De hecho, en la última especialización teníamos estudiantes de Bolivia, de Ecuador, de Colombia,
de Nicaragua también, seguramente la moderadora de este taller lo va a resaltar, pero es algo que yo como docente he podido notar. Y bueno, para los que no son de Perú, comentarles, ¿no? De que acá nosotros nos sentimos recontra orgullosos de cómo hemos logrado organizar los Juegos Panamericanos 2019, que justo se desarrollaron antes de la pandemia, ¿no? Y para comentarles un poco la historia de este conjunto de edificios para departamentos que se habían construido, la idea del gobierno en principio era de que estos edificios de departamentos sean utilizados por los deportistas que llegarían al evento, ¿no? Y luego, luego de terminado estos Juegos Deportivos, iban a ser parte de un programa de vivienda social. La idea era eso. Acabaron los Juegos Panamericanos de la forma más exitosa posible. Obviamente, como cualquier evento, siempre tiene sus problemas, pero acá yo quisiera resaltar cómo es que se gestionó la construcción de estos edificios. Al 2016, cuando estábamos a 3 años de los Juegos Panamericanos, no se habían iniciado ni siquiera las obras. Y hay una decisión del gobierno, decisión inteligente, pero también que lo hicieron contra las cuerdas, era el hecho de que ya vamos a contratar al gobierno inglés, ¿no? Para que nos ayude en la implementación de estos edificios o todas las infraestructuras para los Juegos Panamericanos, y ellos fueron quienes en 2 años lograron lo que nosotros anteriormente en 5 todavía estábamos discutiendo. Y se hizo bajo una metodología de utilizando buenas prácticas para la dirección de proyectos. Logramos en un tiempo récord para nosotros como país, porque en el anterior caso, miren, un hospital lo estamos haciendo en casi 15 años, o lo vamos a hacer en 15 años, con la bendición de Dios, pero en este caso, edificios, departamentos y también toda una infraestructura compleja para los Juegos Panamericanos se han hecho en prácticamente 2 años. Lo hemos hecho como país al final del día, porque al final como país asumimos el pasivo y el activo de esas obras. Pero imagínense ustedes que tenemos 2 extremos, ¿no? Un lado donde hemos logrado rápidamente ejecutar unas obras y lo hemos entregado a tiempo para los panamericanos, y gracias a esas obras también o a esos edificios se ha logrado en algún momento atender toda la situación crítica de la pandemia, porque esos departamentos han servido prácticamente como un hospital para la gente que estaba en algún momento padeciendo del COVID, ¿no? Y nos ha ayudado mucho a que no colapsen nuestros servicios de salud, ¿no? Imagínense todo el beneficio que hemos logrado de tener unas obras a tiempo, en un tiempo récord para nosotros, pero prudente para los gestores de proyectos de otros países. Entonces, señores, ahí en este caso, en estos 2 casos es lo que yo quiero resaltar, de que cuando nosotros gestionamos un proyecto, gestionamos no solamente el tema de las metas, no voy a construir un edificio, voy a construir un estadio, voy a construir un vivero, voy a construir mi casa o voy a hacer mi tesis. Ese es el alcance o el objetivo de tu proyecto. Pero cuando tú eres gerente de proyectos, cuando tú gestionas un proyecto adecuadamente, no solamente te fijas en eso, sino te fijas en otros factores más, como son el tiempo, ¿no? La calidad, los riesgos,
¿no? El presupuesto y otro factor más. Quiero mostrarles una última imagen para ya entrar un poco más a la teoría, y esta foto probablemente muchos de ustedes la hayan visto en estos últimos días, sobre todo aquellos que son de Perú. Esta es la cúpula del patio de comidas del mall de Trujillo, ¿no? El Real Plaza de Trujillo. Cuando esa tarde preguntaba la prensa, ¿no? ¿Y quién ha construido esta cúpula, este patio de comidas, o esta cobertura, este techo para el patio de comidas? ¿Quién era responsable? ¿No? Preguntaban, ¿quién ha diseñado? No lo ha hecho el Real Plaza, porque el Real Plaza es un conjunto empresarial ¿no? de tiendas por departamentos. Entonces preguntan, ¿quién ha sido el encargado de construir? ¿Quién ha diseñado esto? Entonces buscaron al ingeniero que había diseñado y él dijo, mis diseños eran correctos. Según él, los diseños habían tenido un análisis estructural que concluían de que bajo esas condiciones el edificio, en este caso el techo, la cobertura, iba a soportar, ¿no? El peso que tenía ahí. Y también ahí salió el gerente de la empresa a decir de que ellos habían respetado todas las normas. Bueno, al día de hoy podemos decir, con algunos peritos que han ido analizando esta situación, de que ha habido un colapso de la cobertura porque ha habido una sobrecarga, ¿no? Se ha acumulado los residuos de las lluvias en el techo y eso ha hecho que haya una sobrecarga y ha colapsado. Pero ustedes me dirán, pero John, ¿eso qué tiene que ver con riesgos? Cuando yo hago un diseño de una cobertura, cuando hago un diseño de un proyecto, yo le asigno un valor, o de acuerdo a la norma técnica, se le asigna una capacidad de carga de esa cobertura. O sea, ¿cuánto peso puede soportar? Entonces, a eso yo puedo ponerle al límite de la norma, lo mínimo que te pide la norma. ¿Cuánto es el peso mínimo que te exige la norma? Ese le pongo. Pero estarías cumpliendo al mínimo. Sobre eso tú puedes jugar con un margen y voy a decir, voy a hacer las estructuras un poco más resistentes de lo que me dice la norma, pero obviamente eso me va a costar más, va a incrementar costos. Miren, ya estoy viendo, gestiono un riesgo, si yo minimizo el riesgo, o sea, trato de hacer estructuras más sólidas que puedan resistir mayor peso, ¿eso qué implica? Que me va a costar más y probablemente requiera más tiempo. Y así puede ir subiendo, puede hacer una superestructura que ni Sansón lo va a derrumbar, pero me va a costar una millonada. Obviamente eso a la empresa, al Real Plaza, no le va a convenir porque va a invertir mucho más de lo que se requiere. Ellos tratan de optimizar, obviamente, sus recursos, pero minimizas el riesgo. Entonces, señores, cuando nosotros gestionamos riesgos, y acá aprovecho para decir, concluir con esta sección de algunos casos, siempre vamos a hablar de niveles de riesgo. El riesgo no es algo que sea o blanco o negro, sino hay unos puntos sobre los cuales uno puede, de acuerdo a sus propias características, puede ir asumiendo ciertos niveles de riesgo. Entonces, de todo esto, de casos similares, vamos a hablar durante la especialización y vamos a ver cuánto creen que ustedes, al margen, bueno, un poco saliéndonos del tema de las vidas humanas, vamos a irnos al otro lado. ¿Cuánto creen ustedes que le afecta a la empresa esta situación? La situación en la cual se les derrumba uno de sus coberturas, de uno de sus malls más importantes, porque Trujillo es una de las ciudades más importantes del Perú, debe ser la segunda o tercera ciudad más importante del Perú. ¿Cuánto creen que le afecta? ¿Reputacionalmente tendrá un costo esto? Claro.
porque muchas empresas no van a querer ya trabajar con Real Plaza. Tengo entendido que en estos últimos días que cierran varios de sus malls, varios de sus locales, porque los municipios han empezado a hacer inspecciones y han encontrado falencias. Se están cerrando locales. Eso significa que las empresas que trabajan con los Reales Plazas no les van a pagar alquiler, probablemente porque se están viendo perjudicadas. Si esta empresa cotiza en la bolsa, ¿ustedes creen que están subiendo o bajando el valor de sus acciones? ¿Algún inversionista estará queriendo invertir en este grupo empresarial que es Intercorp? ¿O estará queriendo sacar su dinero de este conjunto empresarial? Miren cómo esta situación en las cuales puede ser una decisión así puntual de cuánto es el riesgo que voy a asumir para que este techo, la capacidad portante de este techo, cuánto va a soportar cuando el ingeniero estructuralista eche el diseño. Miren cómo esa pequeña decisión que es de un momento en la cual él pone el valor en la herramienta para poder decidir cuánto va a ser el resultado del análisis estructural, ¿no? A la larga ha repercutido en vidas humanas que se han perdido, en movilización económica, porque ahora estos malls están cerrados, ¿no? Y todo el daño reputacional que le está generando a Intercorp. Imagínense. ¿Cuánto creen que le está costando eso a Intercorp? Bueno, una de los atributos que tiene el Crystal Ball, que es la herramienta que vamos a utilizar en la especialización acá en Escuela Global, es justamente uno de los atributos del Crystal Ball es poder desarrollar este tipo de análisis. ¿Cuánto nos está costando? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, como en este caso, cuando el ingeniero ha hecho un diseño, él le llamaba esto un proyecto, ¿no? Y así nosotros seguramente tenemos proyectos propios, o dentro de nuestras empresas tenemos proyectos, ¿no? Y siempre hablamos de proyectos. Entonces, cuando hablemos de proyectos en la especialización, siempre me gusta aclarar algunas definiciones. En este caso voy a definir esta palabra que es tan coloquial, pero que tiene un significado profundo, ¿no? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o resultado único. Entonces, todos cuando hablemos de proyectos debemos entender lo mismo. Un proyecto es un esfuerzo temporal, está limitado en el tiempo, tiene un inicio y un final determinado. ¿Cuándo inicia el proyecto? Ya, cuando me aprueban mi plan de tesis. ¿Cuándo termina? Cuando lo sustento y subsano las observaciones. Ya está. ¿Cuánto va a durar todo eso? Va a durar, con fe, 6 meses. Miren, en algo tan simple como el desarrollar una tesis, que suele ser parte de nuestro desarrollo profesional, ¿no? Se aplica esto, ¿no? ¿Y qué vas a lograr? ¿Qué vas a crear? Voy a crear un documento que le vamos a llamar tesis, ¿no? Un producto o un resultado único. O ya si quieres, quiero graduarme, ya está. El resultado es de que la persona, el individuo, se gradúe. Imagínense. Si nosotros aplicáramos a gran parte de nuestras actividades herramientas para gestión de proyectos, probablemente muchos de nuestros objetivos sean más logrables, ¿no? Creo yo que la gerencia de proyectos es una forma de vivir, es una forma de ser, no solamente es una herramienta para trabajar, sino es una herramienta para la vida, creo yo. Pero vamos a verlo, les voy a comentar algunas cositas, porque ahora cuando hablamos de proyectos, hablamos de todo tipo de proyectos. En realidad, los proyectos en general han agarrado una importancia crucial a nivel global.
anteriormente, cuando se desarrollaban estas herramientas para dirigir proyectos, hablaban de solamente proyectos predictivos. Imagínense que quiero construir mi casa, entonces yo primero hacía un expediente o un documento equivalente, ¿no? Un expediente o un expedientillo, donde me decían cuánto me iba a costar, qué materiales iba a tener, ¿no? Y yo decía, mi obra va a costar $100,000, ya está, aprobado, $100,000, en 3 meses, ya dale, en una casita de 2 pisos, ya dale. Entonces tú al iniciar el proyecto ya sabías cuánto te iba a costar, cuánto ibas a demorar, y los cambios durante la ejecución eran mínimos. Pero ahora con este tema de la inteligencia artificial, las tecnologías de información, el desarrollo de las herramientas informáticas, señores, los software o los proyectos en general tienen que adaptarse a un mundo totalmente cambiante. Hace unos años, unos 3 años, casi no se hablaba de inteligencia artificial, o solamente se veían en películas de acción y de suspenso, ¿no? La inteligencia artificial. Al día de hoy ya lo hablamos como una herramienta que nos ayuda a desarrollar, incluso a simplificar nuestras labores de trabajo. Pero imagínense las empresas que desarrollan este tipo de herramientas, cómo se tienen que ir adaptando, porque la realidad es de que el entorno es totalmente cambiante. Nosotros tratamos de solucionar problemas del cliente, ¿no? Pero a veces el cliente no sabe ni siquiera lo que realmente quiere. Si tú le preguntas a una persona que como, por ejemplo, en el tema de salud, alimentación o vida saludable, tú le preguntas a una persona, o acá a las 135 personas que tenemos el día de hoy en este taller, les preguntamos a todos cómo les gustaría verse, cómo les gustaría sentirse a ustedes, ¿no? La mayoría diría, yo quiero ser fitness, yo quiero estar saludable, ¿no? Yo priorizo comer bien, ¿no? O vivir la vida, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos desarrollar una herramienta para el cuidado de su salud, si le decimos, la herramienta les va a dar consejos de alimentación. Entonces muchos dirían, claro, yo quiero comer sano, por ejemplo. Entonces desarrollamos el software. Probablemente ese software no sea muy utilizado. ¿Por qué? Porque consejos de alimentación ustedes lo pueden encontrar en múltiples herramientas, ¿no? El TikTok o, o alguna página web. Normalmente no se descargan aplicativos para las dietas, ¿no? Entonces ahí yo como proyectista, imagínense proyectista, yo tengo que cuando desarrollo un software tengo que analizar cómo piensa el cliente, cómo piensa el usuario, qué tengo que darle yo para que esta herramienta que estoy diseñando realmente sea usado por el cliente. Y la imagen que estoy mostrando acá un poco grafica esa situación. Porque el cliente, cuando yo le pregunte en una encuesta, en una entrevista, él me va a decir descripciones que me van a entender que él necesita un columpio de 3 niveles, de 3 pisos, con soguita y madera, ¿no? Al árbol. Eso es lo que el cliente va a mostrar cuando yo le haga la encuesta, la entrevista. O sea, él lo va a decir así. Pero lo que yo voy a entender probablemente sea otra cosa. Voy a entender quiero un columpio donde quiero que el árbol esté cortado, ¿no? Como ahí está en la imagen. El que diseña a nivel de sistema va a entender otra cosa totalmente diferente. El que programa otra cosa va a entender. Y ahí si contrato un consultor externo, un experto en el tema, me va a decir, uy, él quiere un sofá, ¿no? Que esté bien iluminado,
a nivel de documentación, y esto es parece chiste, pero a nivel de documentación normalmente no se tiene nada en algunos proyectos, sobre todo en los informáticos, ¿sabes? Los que visten entidades públicas y privadas, eh, a veces se avanza en el diseño de los software, las herramientas, pero a nivel documentario no existe nada, todo es inspiración. Entonces, cuando quieren desarrollar la trazabilidad, no encuentran información de los proyectos, imagínense. Pero a nivel presupuestal, uy, te lo gastas como si estarías armando un parque de diversiones, ¿no? Pero miren la foto del final. Lo que realmente necesitaba el usuario. ¿Qué es lo que realmente necesita? Simple, una soguita y su llantita vieja. Ya está, solucionaste el problema al cliente. Eso es lo que realmente él quería. Entonces, señores, cuando ustedes gestionen proyectos en general, tienen que tener esa visión, ir más allá de lo que te dice el cliente. Y para eso seguramente hay muchas más herramientas. Tenemos el Design Thinking, ¿no? El Scrum, son herramientas para la gestión moderna de los proyectos. ¿Por qué? Porque el objetivo ahora es entregarle valor al cliente. Y para lograr realmente entregarle valor, voy a tener que pasar un conjunto de penurias, un camino que va a tener muchas restricciones, va a tener muchos riesgos, pero como gerentes de proyectos tenemos que estar en la capacidad de lograr avanzar y cumplir con lo que se nos ha encomendado. Ese es el dogma de los proyectistas, ese es lo que buscamos nosotros. Nosotros como proyectistas debemos tratar de, con lo poco o mucho que nos dan, porque en algunos proyectos los recursos son muy limitados, tenemos muchas restricciones, pero con ello tratamos de avanzar y lograr el resultado que esperamos, ¿no? Y esto les digo con base a los enfoques modernos que se tienen. Antiguamente, la idea o lo que promovían que debe tener el enfoque que debía tener un gerente de proyectos estaba ligado a cumplir el objetivo. Te han dicho construye el edificio, tú construye el edificio, no te guíes en nada más, no te distraigas, dedícate a construir el edificio. Eso es tu tarea como gerente de proyecto. Pero ahora lo que te recomienda las buenas prácticas es que tú como gerente de proyecto de alguna forma tienes que verificar de que ese edificio que estás construyendo realmente le va a agregar valor al cliente, realmente vas a satisfacer su necesidad o las expectativas que él tenía. Y algunas de ellas probablemente no estén correctamente escritas en la documentación de los proyectos. Entonces ahí es donde se necesitan de las herramientas modernas para poder avanzar o desarrollar los proyectos. No solamente a nivel de diseño, sino también a nivel de ejecución. Nótese de que cuando hablamos de gerencia de proyectos, no solamente hablamos del desarrollo de documentos o de el planteamiento técnico de las inversiones en los proyectos, sino de ir más allá de eso, ¿no? De la implementación y en la entrega del producto que se espera para el cliente. Y en el tema de riesgos estamos realmente complicados, ¿no? Acá me falta una cuarta ola, la verdad. Voy a tener que tratar de actualizar esta imagen, porque cuando yo la muestro siempre comento de que, imagínense que nosotros somos ese mundito que está ahí, ese pueblo, esa ciudad que está ahí, y en época de COVID, ¿no? Como nos decíamos, asegúrate de lavarte las manos y todo va a estar bien, ¿no?
pasó algo inusual en la época de COVID. No sabíamos realmente cuáles eran al principio, no sabíamos cuánto iba a durar, si como sociedad nos iba a afectar o cuánto nos iba a afectar el COVID, ¿no? Fue una situación crítica, no creo que nadie está preparado para esa situación. Sin embargo, luego nosotros esperábamos una recesión, de hecho, pues, los países siguen enfrentando en la actualidad un proceso recesivo por las consecuencias del COVID, porque ha habido una paralización de la economía, ha habido, nuestros países se han endeudado y ahora hay que pagar, ¿no? Todo ello, hay que pagar la deuda. Muchos creíamos de que la recesión era la ola más grande que se nos venía, pero al día de hoy estamos viviendo un proceso en el cual el cambio climático está afectando, probablemente y vaya a afectar mucho más que el proceso recesivo y el COVID. Lluvias intensas, sequías. El cambio climático nos va a cambiar la vida. Y les hablaba de la cuarta ola porque se está hablando del asteroide y todo eso. Y miren cuántos riesgos pueden afectar nuestra sociedad. Porque ese tema, aunque parezca chiste, el tema del asteroide afecta las decisiones de los individuos. Imagínense que mañana digan, la probabilidad de que el asteroide va a chocar el planeta es de 15%, la gente se va a volver loca. Pero señores, eso es riesgo y eso lo podemos cuantificar. Entonces ahí es donde nuestra herramienta, el Crystal Ball, que la vamos a ver un poquito hoy día, pero quisiera comentarles esta parte introductoria, esta parte más más de el por qué debemos estudiar la gestión de riesgos cuantitativos, porque nosotros como sociedad o en general, nosotros como, como proyectistas, como profesionales, debemos saber medir qué tanto va a afectar esas situaciones a nuestro bolsillo a través de nuestros indicadores de rentabilidad o cuánto va a afectar nuestros plazos, porque la herramienta del Crystal Ball no solamente es para gestionar costos, sino también para gestionar plazos, cronogramas. Entonces, mientras tú tengas más herramientas para tomar decisiones, probablemente puedas tener mejores resultados. La idea es eso. Porque en el caso del cambio climático, la situación que se nos viene es recontra complicada, sobre todo para países como Perú, y para los que no son de acá, para Latinoamérica. El cambio climático se nos va a venir con fuerza, ahí les he puesto la definición, ¿no? No es un proceso en el cual llueve más o llueve menos, sino es un proceso socionatural, con complejas interacciones. En resumen, señores, la temperatura promedio va a incrementar y los climas extremos van a ser mucho más frecuentes. Antes hablaba de que el periodo de retorno del fenómeno del Niño era de 18 años. Ahora el fenómeno del Niño lo estamos escuchando cada 3, cada 5 años. Antes, o en Ica, en una ciudad desértica del Perú, llovía cada 500 años. Bueno, ahora está lloviendo cada 2, 3 días en estas últimas semanas, ¿no? ¿Y cuánto eso puede cambiar la actividad económica en la zona? Imagínense. ¿Cuánto puede perjudicarlos o beneficiarlos? Porque el riesgo no solamente es algo negativo. Bueno, cuando hablamos de riesgo de desastre, sí te pueden afectar negativamente, pero cuando hablamos de riesgos en general, podemos capitalizar favorablemente algunos riesgos. Y eso también lo podemos hacer con la herramienta del Crystal Ball. Ver qué riesgos nosotros debemos potenciar, maximizar. ¿Para qué? Para que esos actúen en favor del proyecto. En el caso de riesgo de desastres, lamentablemente uno de los sectores más golpeados son la agricultura, ¿no? Esta foto, la del medio,
se pudo tomar un día antes. La señora, un día antes, o estos agricultores de esta zona, estaban por decidir si cosechaban ese día o mañana la quinoa. Lamentablemente decidieron, lo hacemos mañana. Nunca pudieron cosechar la quinoa porque el granizo lo destrozó. Perdieron toda su producción de esa temporada. Imagínense como ustedes o quienes trabajen en el sector de agricultura, qué tan frustrante puede ser evaluar esa decisión. ¿Lo hago hoy día o lo hago mañana? Lo hago mañana, porque ya está medio nublado. Lo haces mañana y no hay mañana, ya no tienes que cosechar mañana. Toda la inversión, el trabajo que ha desarrollado, probablemente se vea afectado. Los ingresos que tenías previsto, porque aquí no tiene un precio nada despreciable en el mercado, es un producto muy bien valorado, ¿no? Pero no vas a poder tener los ingresos que tenías previsto. Entonces, señores, aquí, cuando hablemos en el Crystal Ball de este tema, vamos a hablar de los riesgos, pero de los riesgos de desastre. Donde acá hay una función que es muy conocida, el riesgo está en función al peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Recordemos que el riesgo es una condición latente que anuncia efectos adversos en el futuro. Es en un futuro, por lo tanto, puede ser anticipado, analizado, medido e intervenido. Yo podría prever. Imagínense que alguien de esta comunidad hubiese encontrado un reporte meteorológico donde decía mañana va a llover con alta intensidad. Ellos cosechaban aunque sea hasta la medianoche ese día. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, perdían toda su producción. No tuvieron la información a tiempo. Bueno, tiene un costo no tener la información, ¿no? Entonces, señores, un poco para cerrar esta parte introductoria, miren qué importante para nosotros es tener información cuantitativa para la gestión de riesgos. ¿A cuántos nos gustaría saber cuál es el impacto de una decisión, pero el impacto económico de una decisión? Probablemente algunos de ustedes están pensando si llevan o no el curso, la especialización. Imagínense si ustedes tuvieran una bola de cristal, un cristal ball, y dijeran, vas a invertir N soles, pero eso a futuro va a regresar en N soles por 100. ¿Lo haces o no lo haces? Ah, sí lo hago, porque esa inversión que yo estoy haciendo hoy día me va a generar un rédito futuro. Me matriculo en el curso, ¿no? Entonces, a veces, cuando uno analiza, tiene que tener esa forma de ver, ¿no? ¿Cuánto me va a generar de rentabilidad o de pérdida esta acción que yo voy a hacer? Y para eso nos sirve el Crystal Ball. En 5 minutos voy a tratar de desarrollar un caso práctico para que ustedes vean cómo funciona en simple la herramienta. Van a ver que es bien práctica, bien ágil y que es de fácil aprendizaje, pero como les digo, durante la especialización tratamos de profundizar en el análisis, en la interpretación, de tal forma que ustedes puedan no solamente desarrollar nuevamente o replicar los casos, sino poder trabajar acá en el Excel y el Crystal Ball. Solamente necesito un buen manejo de la herramienta, ¿no? Vamos a hacer algunas configuraciones, siempre para poder trabajar. Ya, entonces imagínense, nosotros en el Crystal Ball podemos usar herramientas como son, por ejemplo, el predictor. Y vamos a usar, en este caso,
vamos a predecir cuánto sería el tipo de cambio en un futuro. Entonces vamos a entrar al BCR, BCRP, estadísticas, al Banco Central de Reserva del Perú. Y acá miren, ustedes tienen el tipo de cambio. Vamos a pedir la información del tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es el tipo de cambio que se ofrece en el mercado, ¿no? No es 18, ¿vale? Vamos a pedir data del 2018 y vamos a pedir tipo de cambio compra, vamos a analizar. Acá tengo el tipo de cambio y lo voy a exportar al Excel. Habilitamos edición y miren acá, yo tengo el tipo de cambio. Yo tengo el tipo de cambio de los últimos, ¿cuánto? Del 18 al 25, tengo más o menos 7 años. Tipo de cambio de los últimos 7 años. Miren cómo ha ido desde en agosto del 2020, del 94, miren, desde el 94 tengo data acá, ahí va a 2.2, es decir, 2 soles con 20 céntimos por cada dólar, ¿no? Ha ido hasta 3.50, ha bajado, ha subido, bueno, en realidad el tipo de cambio es bien variable, ¿no? Y hasta enero del 2025 que está 3.70. Entonces, con el Crystal Ball, ¿qué podemos hacer acá? Ah, ya, yo tengo una serie de datos y le voy a pedir que nos haga una predicción. Y me dice, bienvenido. Bienvenido a Predictor para Crystal Ball, ¿no? Es una herramienta de previsión de series de tiempo. Ah, ya, esto tengo un conjunto de datos que están a lo largo de un conjunto de, ¿no? De momentos, ¿no? Lo cortes. El corte acá es mensual, ¿no? Que analizará datos históricos para localizar tendencias y patrones estacionales. Vamos a decir siguiente, mira, y acá me pregunta, ¿tengo datos de fila? Tengo datos de columna. En este caso tengo datos de columna, la herramienta es bien práctica, como verán, ya me hace una identificación propia, ¿no? Acá están en periodos, ¿en qué están? Estos son en meses, ¿no? Podríamos llamar meses, estacionalidad automáticamente, eventos, introducir, acá es simple, métodos estacionales, métodos no estacionales, métodos estacionales, acá son los métodos que vamos a utilizar para proyectar, vamos al siguiente, vamos a ver el método que van a utilizar, la medida de error, ¿no? Y acá le ponemos ejecutar. Y miren, esta es la serie histórica que yo tengo. Voy a ampliar un poco. Esta es la serie histórica, los datos históricos que tengo. Y estos son los rangos de proyección que me dan. Miren cómo a través de una serie de datos, la herramienta me proyecta cuánto estaría el tipo de cambio en un futuro. Y me saca sus estadísticos, ¿no? El valor mínimo, miren, el dólar llega a costar a 2.1, el valor máximo 4.1, esta es la época de Pedro Castillo, donde el precio subió un montón, había una especulación en el mercado, y sobre esto, yo puedo agarrar y puedo empezar a pedir más información, puedo pedir tablas. Tengo acá las tablas de información para yo tener la serie histórica y acá están las proyecciones que tengo. Me dice que el valor proyectado es de 3.7, pero que en un futuro puede bajar hasta 3.4 y como máximo vaya a llegar a 4.1. Es el rango. Obviamente, como cualquier herramienta estadística, trabaja con un 95% de confiabilidad y un 5% de error, ¿no? Pero miren cómo la herramienta, sobre un conjunto de datos, te elabora un modelo econométrico
y te desarrolla las proyecciones en este caso para un periodo de 12 años, 12 meses, perdón, o un año, ¿no? Yo le podría proyectar esto a 18 y me va a hacer la proyección a 18. Va a hacer proyecciones mucho más largas. Esta es una parte de las herramientas que te da el Cristal. Te da muchas más, pero esta es la que yo quería mostrarles hoy día. Espero que les haya gustado el taller. Es un taller introductorio, es un taller motivador, en el cual tratamos de resaltar la importancia de el fortalecimiento de sus capacidades en la gestión de proyectos, en este caso la gestión de riesgos cuantitativos a través de una herramienta tan potente como el Crystal Ball. Hoy día les he mostrado un cachito, una herramienta, miren, de todas las que tiene, les he mostrado una de las herramientas, el Predictor. Durante la especialización vamos a agarrar muchas más y ustedes seguramente ahí van a ver toda la potencialidad que tiene esta herramienta o este software. Entonces, les agradezco mucho por el tiempo brindado, estando atento a cualquier consulta, comentario por parte de los moderadores. Muchas gracias, muy buenas noches. Bien, vamos a hacer las consultas para nuestro docente. Tenemos una consulta en el Meet. Yamir nos dice, ¿ayudaría en la gestión de riesgos en obras de restauración patrimonial o ya es utilizada? Gracias por la pregunta, es una pregunta muy bonita, seguramente es de Cusco la persona que ha comentado esto, porque Cusco es uno de los departamentos que tiene mayor cantidad de patrimonio cultural en el país. Les voy a contar una historia, no sé si me dé el tiempo, pero a veces me gusta soltarme un poquito contando unas historias de este tema, ¿no? De los riesgos en los proyectos culturales o de restauración, como decía. Los que son de ahí conocen la iglesia de San Cristóbal. Los que no son de ahí, solamente les puedo decir que es un lugar desde donde puedes ver toda la ciudad de Cusco, ¿no? Pero la iglesia de San Cristóbal es patrimonio cultural y hace muchos años estaba totalmente deteriorada. Se hizo un proyecto para restaurarlo. Quienes trabajaron eran expertos en esos temas, porque en Cusco hay expertos en proyectos culturales, con gente que trabaja años, respira el conocimiento en cuanto a arquitectura, precolombina, ¿no? Pre-inca incluso. Entonces, cuando hicieron el diseño, ellos dijeron, mira, a ver, vamos a ver, el piso es un piso tipo machimbrado. Está deteriorado, tiene polillas, lo vamos a reemplazar. Los muros están también deteriorados, vamos a restaurarlo. Los adobes, vamos a fortalecerlo estructuralmente y de ahí le hacemos la repintadita y va a quedar bonito nuestra iglesia de San Cristóbal. Les aprobaron la obra con 3 millones de soles. En ese momento era un presupuesto importante, ¿no? 3 millones era un buen presupuesto. Entonces dije, ya, ejecutamos la obra, iniciamos la próxima semana. Fueron todos, ¿no? Al inicio de obra y empezaron a sacar los machimbrados, esta madera vieja que estaba deteriorada, polillada. Empiezan a retirar. Oh, sorpresa. Había catacumbas debajo de la iglesia. ¿Qué creen que han hecho? Cambió el alcance del proyecto, porque la idea solamente era reemplazar el suelo, el piso que se tenía de machimbrado, y hacerle un reforzamiento estructural y pintarlo bonito para que esté presentable. Pero ahora se tenía que hacer una investigación sobre las catacumbas y sabe Dios qué iban a encontrar, sabe Dios qué han encontrado ahí. Entonces, en esos casos, hay riesgos que son totalmente desconocidos, no se pueden prever. Esos son ya casos extremos, pero en general para los proyectos culturales sí se puede usar el Crystal Ball, sí se puede usar como herramienta, pero en este caso extremo que te comento, que es algo que
no se tenía previsto, salvo puedan usar algunos visores o ahora hay tecnología mucho más avanzada, quizá ahí podría ser, pero en general la herramienta sí nos sirve para ese tipo de proyectos, pero hay unos riesgos desconocidos que lamentablemente no se va a poder, ¿no? No creo que ninguna herramienta lo vaya a hacer, pero para el resto de casos, el Crystal Ball no sirve. Gracias, docente, por su respuesta. Tenemos una consulta más desde la transmisión de Facebook y nos dice, ¿qué características diferenciales ofrece Crystal Ball frente a otras herramientas de modelado de riesgos financieros y en qué escenarios es más recomendable su uso? A ver, la herramienta Crystal Ball tiene sustitutos casi perfectos, para ser sincero. Tiene sustitutos como el @risk. También tiene otra herramienta que tiene un nombre similar, que es Risk Designer, si no me equivoco. Las he probado. El Simulator también hay otra. Son muy parecidas, pero la ventaja del Crystal Ball es que tiene como soporte a una empresa grande, sólida, como es el Oracle, ¿no? Una empresa que es bien reconocida. Y otra ventaja es de que en la especialización ustedes van a tener la licencia gratuita. En el resto, o van a tener que comprar la licencia, o se las van a tener que piratear, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero en este caso nosotros les facilitamos la licencia para que ustedes la tengan de forma permanente y la puedan usar libremente en su trabajo, ¿no? O en sus actividades. Gracias, docente, por su respuesta. Tenemos una última consulta más. Por Meet nos dicen, ¿cuál es la metodología recomendada para calibrar los parámetros de las simulaciones en Crystal Ball a fin de garantizar resultados precisos y fiables? La herramienta por defecto trabaja con un 95% de confiabilidad y usa un método que es ya reconocido internacionalmente en cuanto a las simulaciones. Le llaman la simulación Monte Carlo, ¿no? Entonces es un procedimiento estandarizado, ¿no? Reconocido. Ahora, esos son parámetros generales. Los parámetros específicos lo define el proyectista, lo define el gerente de proyectos con base a la información propia de cada situación, ¿no? Imagínate que tú tienes un proyecto y tu cliente te dice, mira, te acepto modificaciones de presupuesto, pero como máximo 15%. Si vas encima de eso, tú lo asumes. Hay contratos que tienen esas cláusulas. Entonces, ese parámetro lo ajustas tú con base a lo que te dice el contrato. Otros te pueden decir, mira, te acepto retrasos hasta 10% del plazo contractual. Si es de 90 días, 9% como máximo de ampliación. Si tú después de ese plazo no me entregas la obra, ni me la entregas, ya no me sirve, ¿no? Imagínense que alguien de acá va a contratar de alguien, a una wedding planner le va a contratar para el 24 de junio que va a ser su boda. Imagínate que la wedding planner te diga, no va a estar para el 24, va a estar para el 26. Más barato, va a estar mejor. No te sirve. Tú te casas el 24 de junio, no te sirve la obra, no te sirve la organización en este caso. Entonces, eso también es un proyecto, ¿no? Imagínense. Entonces, los parámetros específicos lo pone, obviamente, el gerente de proyectos con base a los temas contractuales o algunas condiciones particulares del proyecto. Para todo lo demás, la herramienta ya tiene parámetros estandarizados que se pueden ajustar, pero también va a depender de los requisitos del cliente o del gerente de proyectos. Bien, muchas gracias, docente, por su respuesta. Le agradecemos por el espacio dado y pues comentarles también que el docente John Copamesco está en nuestro programa de especialización en finanzas con softwares
¿Quieres dominar las finanzas corporativas con Softwares? Nuestro programa está diseñado para ti. Aprende desde los fundamentos básicos hasta técnicas avanzadas como modelado de riesgos, machine learning y análisis financiero con Excel, Power BI, Crystal Ball y Python. Solicita más información.